Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora en que usted nos ponga este podcast en YouTube. Pues bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otro Amasando la Palabra de pues su querida panadería social Las Panas, Cuestión Cocción. Estamos en otro capítulo con un invitado especial que es Enrique Pacheco, a quien vamos a presentar en estos momentos. Hola, Alma, bienvenidas, Hola, bienvenidas hola, a hola. todas. Qué bueno tener otro episodio, la verdad. Sí, ya nos habíamos tardado, Sí. ¿no? Así que, pues ya terminando casi el año, ya vamos a cerrar casi, este va a ser el penúltimo Amasando la Palabra, así que pues esperamos que les guste. Y el tema de hoy que vamos a platicar con Enrique es acerca de la cocina, la comunidad y la transformación, explorando su dimensión social y política. Este es un tema que pues creemos que pues tenemos mucho en común las panas y lo que tú haces, Enrique. Y bueno, pues para ya casi comenzar, pues solo les recuerdo que nosotras en Las Panas pues somos una organización no gubernamental que lo que hacemos es acompañar a mujeres en situación de vulnerabilidad social al reconocimiento de violencias, principalmente violencias de género, con todo lo que esto implica. Y todo esto lo hacemos a través de la panadería, de la elaboración de pan artesanal, donde les damos talleres, les capacitamos, les acompañamos terapéuticamente de manera individual y de manera colectiva. Y pues además de eso, pues hacemos un montón de cosas en nuestro espacio, que pueden visitarnos en la Avenida del Taller, número 24, entrada por el 32. Pueden venir a comprar pancito, a tomar cafecito y a nuestras múltiples actividades que tenemos en torno a la generación de redes en la localidad, redes entre mujeres y en torno también al tema de la violencia de género, pero también para compartir y generar alianzas y reflexiones en comunidad. Bueno, pues el día de hoy tenemos de invitado a Enrique Pacheco. Seguramente lo ubicarán por su canal en Instagram, que es Mesa del Pueblo. Y voy a presentar a nuestro compañero. Pues Enrique Pacheco en 2017 justamente fundó Mesa del Pueblo, un proyecto dedicado a la divulgación de la cultura alimentaria mexicana. En el 2020 lo llevó al entorno digital y desde entonces pues ha creado, dirigido sus contenidos y también formado una comunidad importante interesada en las tradiciones culinarias del país. Actualmente pues te dedicas a generar el contenido de Mesa del Pueblo y también colaboras en la creación de nuevos productos de marcas y emprendedores, ¿no? Pero justamente pues tu proyecto más fuerte en este momento es Mesa del Pueblo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo estás, Enrique? Muchas gracias por venir. No, ¿Algo que quieras agregar a esta presentación que se me haya ido? No, yo creo que con eso es suficiente. Les quería agradecer por la invitación y por crear un espacio tan generoso, tan importante, valioso y necesario para las mujeres. Y pues no, nada, gracias. Muy bien, pues gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Hola a todos, yo soy Alma, igual colaboradora, amiga aquí en Las Panas. Acá en el podcast, si han visto otros, saben que primero pues les presento la receta que vamos a hacer. Nos encanta hacer galletas, nos parece que es como una forma muy fácil de pues estar haciendo algo que después vamos a probar y se presta un montón para que justo platiquemos, ¿no? O sea, es como una receta donde básicamente solo hay que mezclar los ingredientes y ya al final degustamos. Quisiéramos que también ustedes degusten. Recuerden también que las invitaciones a venir a las grabaciones de Amasando la Palabra siempre están abiertas. Voy a presentar la receta. Vamos a hacer pues nuestra receta favorita acá en Amasando la Palabra, que son las galletas básicas, clásicas 1, 2, 3, que les recuerdo es 1 parte de azúcar, 2 de mantequilla y 3 de harina. Y esta receta acepta un montón de modificaciones para hacerla un poquito más interesante. El día de hoy las vamos a hacer con chocolate.
y con un toque de cardamomo, ¿ok? Entonces, ¿les parece si vamos a empezar a mezclar los ingredientes? Ahorita les voy indicando cómo y mientras estemos amasando, pues ya empezamos a platicar con Enrique. Vamos a mezclar primero... Ay, claro, sí. Y así, como traigo mi playera de las palas. Ahora sí, ya somos una misma equipa. Bueno, entonces vamos a agregar harina, toda la harina, el azúcar, y vamos a agregar una pizca de sal. Hemos tenido, sé que para cada quien entiende como la pizca diferente, entonces la pizca aquí que vamos a usar es como que sí sintamos la sal con todos nuestros dedos, o sea, que sí se vea cómo cae la sal, ¿ok? Porque de repente, no sé, a veces en los talleres que tenemos ya es como una pizca y es así, ¿no? Como algo muy chiquito, no, que sí sintamos la sal, porque eso le va a dar un punch a nuestra receta. Vamos a agregar de una vez el cardamomo, todo el cardamomo y la mantequilla. Y mientras platicamos, lo único que vamos a hacer es hacer como una especie de arenita con nuestros ingredientes, o sea, ir pellizcando la mantequilla hasta que se sienta como arena. Cuando ya toda la mantequilla esté integrada y demás, entonces ahora sí, vamos a ver qué sigue, ¿va? Okay. Comencemos. Bueno, aquí medio se ve, digo, todavía no hay nada, pero sí. Bueno, pues cuéntanos, Enrique. Bueno, primero, un poco retomando el nombre de este capítulo sobre, pues, qué pasa, ¿no? Con esos espacios de la cocina en tanto espacios políticos. ¿Qué has encontrado tú en todo este tiempo que has estado con Mesa del Pueblo? ¿Qué pasa como el tema de la cocina, de la comida? ¿Qué implica hacer, comer en una postura, pues sí, política, en las comunidades? Cuéntanos, Enrique. Mira, cuando yo empecé con Mesa del Pueblo, me gustaría hacer un paréntesis. Yo no soy especialista en el ramo de la comida, de la gastronomía, aunque muchos me escriben como chef. No soy chef. Aquí está prohibida esa palabra. Aquí está prohibida esa palabra. Chef, y así de... No, pues no soy, ¿no? Entonces, Mesa de Pueblo a nivel personal me sirvió mucho para descubrir qué es lo que hay detrás de la cocina, porque yo llegué, como muchos, a los alimentos y a esta parte de la tradición y del legado familiar, pues a través de los sabores, de lo que estaba rico y de lo que no. Uh-huh. Pero cuando me vine a vivir a la Ciudad de México... ¿De dónde eres? De Texcoco. ¿Conocen Texcoco? Sí. Arriba Texcoco. Pues vine muy joven, como a los 17 años, y empecé a extrañar la comida que nunca había tenido chance de extrañar y que siempre estuvo ahí, ¿no? ¿Cómo que? ¿Qué es lo que extrañabas? ¿Qué decías? A ver, sabor a Texcoco. La garnacha es muy distinta. Cuando yo llegué a vivir acá, pues me encontraba mucho con fritura profunda, ¿no? Con la gordita chilanga que es, y además es una gordita así de grande, aplastada, y yo conocía unas muy distintas, ¿no? O, ¿qué será? La barbacoa, sí, de comer, pero la barbacoa, todos los tlacoyos que allá tienen, pues tienen una peculiaridad. No sé todavía si la masa la hacen con algún tipo de grasa, pero el sabor es definitivamente distinto, ¿no? Los ingredientes también que la conforman, ¿no? O sea, pues yo sí, ves que sí allá están cerca de la montaña, claro. Y todavía en algunos pueblos se riega con agua de manantial y hay tiempo para dedicarse a la preparación de los alimentos, cosa que los hace muy diferentes. Pero bueno, yo no apreciaba todo eso en su momento, la verdad es que simplemente lo extrañaba ya. Uh-huh. Y eso se convirtió prontamente en traer alimentos de allá, los compraba en el mercado, los guardaba en el refri, pero luego invitaba a mis amigos y me decían, ¿qué es esto? Nunca he probado, por ejemplo, el huevo de maguey, ¿no?
que es un platillo que se hacía en los ranchos. Cuando se capaba el maguey, se sacaba esta especie como de bulbo, como donde están todas las pencas tiernas del maguey, y se preparaba de diferentes maneras. Hoy lo acostumbran a hacer mucho con carnes muy condimentadas, pero antes se hacían de otras formas. Entonces, eso me llevó a invitar a los amigos a comer y pronto a investigar acerca de los alimentos y explicarles un poco de qué se trataba, ¿no? Y ahí me di cuenta que el que menos sabía de alimentación y de comida, pues era yo. Y ahí empezó como un camino que me ha llevado porque Mesa de Pueblo, mi proyecto ha cambiado un montón, ¿no? Pero cada vez me ha dado como una perspectiva un poquito más completa de lo que son los alimentos y por qué los alimentos definitivamente son un asunto político. Porque como las personas están atravesados por nuestros cuerpos, los territorios, también reflejan mucho las oportunidades que se nos han negado, que se nos han dado, ¿no? Como tiene mucho que ver, o sea, el acceso a los alimentos o lo que comemos o lo que llevamos a nuestros estómagos todos los días siempre va a denotar no solo que ojalá fuera una cuestión de gustos, ¿no? Elegir lo que queremos comer y ya, pero no. Mucha gente no lo sabe, no está consciente de ello, pero tiene mucho que ver también dónde naciste, en qué entorno, qué tipo de familia, qué posición, qué social tenían, qué disponibilidad de ciertos ingredientes había, ¿no? Y viéndolo así, pues la alimentación es algo absolutamente político. Sí, definitivamente, ¿no? Incluso, o sea, pues desde que iniciaste como a hablar, desde hablar del territorio, ¿no? O sea, qué nos define como persona de tal lado, ¿no? Sí. O sea, como de, bueno, yo me veo con una persona tal vez, sí, de Texcoco y estas son como esas características que tal vez el alimento, y hasta ahí me di cuenta, pues, ¿no? De lo que como persona de Texcoco, como que extrañaba y era parte de mi cosmovisión, de lo que soy, etcétera, ¿no? Y claro, ¿no? El acceso a la alimentación, el acceso al tiempo, sí, todo es político. Y vamos a agregar ahora el huevito, todo el huevito que tenemos acá, que en tu caso es este, sí. Y de una vez vamos a agregar chocolate troceado, aquí tenemos, y lo vamos a agregar. Cuando más o menos ya tengamos una masa uniforme, ya la vamos a dejar aquí, ya no la vamos a sobreamasar, porque luego eso hace que la masa de galletas quede como muy quebradiza. Entonces, es todo. Y listo. Continuemos. Entonces, o sea, ok, te viniste para acá como adolescente y, bueno, extrañabas pues los alimentos, como, sí, ¿no? Es otra forma totalmente distinta de comer, de lo que conocemos. Acá también nos ha pasado con una compañera que no es de la ciudad, igual, ¿no? Cómo nombramos los alimentos, cosas que son como súper tradicionales o súper comunes en un espacio, en el otro, pues sí, ¿no? Es totalmente distinto. Y entonces, o sea, te quedaste como con esa inquietud, o sea, como desde adolescente hasta, o sea, ¿cuánto? No. Ok. Perdón, sí. No, simplemente extrañaba la cocina, la comida. No vengo de una familia donde la comida, la mesa o la cocina haya sido como el eje de nuestras dinámicas familiares, no, sinceramente no. Pero eso empezó a adquirir mucho relevancia en mi vida porque me empecé a dedicar a vender. Yo fui vendedor de tiendas durante muchos años y el acceso a los alimentos era... Yo también me lo pregunté así de... Sigan un poquito. Normalmente la masa 1, 2, 3 no necesita huevo. Aquí le estamos poniendo un poquito de huevo, nada más para que nos quede un poquito más húmedas y suavecitas, ¿no? En realidad podría ser opcional si no lo quieren. Y lo único que estoy haciendo aquí es estarlo doblando un poco. Al principio, parece que
pues que ya se hizo una masa como toda aguada, confíen en el proceso siempre. Vale, Solamente pueden hacerle, pueden hacerle un poco como yo, que estoy nada más simplemente doblando, y si se fijan ya casi no tengo, ¿no? Entonces eso pasa. Ahora también el calor de nuestras manos va a absorber un poquito como de esa humedad extra, entonces no pasa nada y ya en un poquito con paciencia ya van a tener esto, ¿ok? Sí, vi sus caras de ¿qué es esto? Regresando al tema, es que pues trabajaba en Santa Fe, vivía en Texcoco un tiempo, era pues bien difícil y muchas de mis oportunidades para comer pues era pues comer para llevar, ¿no? En mis traslados y luego yo creo que eso fue afinando cierta sensibilidad hacia cómo comemos, ¿no? Y que no todos tenemos acceso a la misma comida. Y eso con los años, cuando acabé, digamos que me aparté de ese mundo del retail, del que salí llorando así horrible. Me imagino. Me estaba desgastando mucho, la verdad. Pude enfocarme en cosas que me gustaban y poner atención a los alimentos. Y fue ahí cuando empecé a hacer consultas bibliográficas, empezar a leer y entender que había muchas otras dimensiones para mirar a los alimentos, ¿no? Y que a través de ellos puedes ver ciertas deficiencias, ciertos tipos de personas que tienen diferentes maneras de apreciarlos, ¿no? Desde su valor nutrimental hasta, yo estoy lejos de eso, tú tranqui. Hasta, bueno, los significados que tiene la comida, o que también la comida está atravesada por un capitalismo voraz, ¿no? Y que tiene esta otra dimensión más comercializada o globalizada, que es la de los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Muchas veces las personas que me siguen en Mesa de Pueblo dicen, no, es que tú hablas mal de los restaurantes, ¿no? O sea, creo que... Sí, que... ¿Sabes? Como que yo lo que propongo, lo que persigo, el propósito de Mesa de Pueblo es un poco mirar nuestro entorno inmediato y hacernos conscientes de por qué esos alimentos han llegado hasta nuestras mesas. Sí, ¿no? yo, disculpe que te interrumpa, o sea, pensaba justamente como en esto que decías desde el principio, que la percepción que tenemos desde las ciudades del alimento, ¿no? Y de cómo llega como este alimento, el costo, el tipo de traslado, pero también como pues la alimentación, ¿no? Como el acto de comer, en donde pues las ciudades es otra lógica bien diferente, ¿no? Que incluso el costo de esas cosas que, por ejemplo, que decimos de Texcoco, pero de otros estados, pues es mucho menor, ¿no? Es mucho menor, y lo que aquí vemos en las ciudades como algo, un alimento orgánico, con un montón ya de etiquetas y un montón de ceros agregados, pues en las comunidades no lo son, ¿no? Incluso son comidas cotidianas, en algunas comunidades todavía, ¿no? Porque también habría que hablar que todo es político, ¿no? Que el narcotráfico, que un montón de cosas, ¿no? Que también elevan pues el costo de alimentos y pues también reduce el acceso que se tiene a estos alimentos. Pero bueno, pero ya aquí en la ciudad, pues sí es otra lógica bien complicada, ¿no? O sea, como que sí se le agrega todo esto, pero también, o sea, bueno, o sea, a mí me parece importante mencionar como de restaurantes, así como las grandes cadenas, pues es un negocio, ¿no? Es un negocio en donde la comida se comercializa, en donde se ve de manera distinta, pues sí, la nutrición, quiénes son los comensales, a quién va dirigido, qué es lo que da ese restaurante, que no necesariamente tiene que ser una buena alimentación, puede ser estatus, o sea, está el ejemplo de Starbucks, que todo el mundo lo sabe, ¿no? O sea, que lo que vende no es un buen café, es estatus, ¿no? Es como algo de estoy consumiendo tal producto, ¿no? Y que pues tiene que ver mucho con, pues sí, con este capitalismo que todo el mundo conocemos, ¿no? Que me parece importante también mencionarlo, porque al final
es parte de las reflexiones que ahora se hacen, ¿no? Y que también son estas reflexiones que creo que son las que están regresando a que podamos voltear a ver y resignificar estas prácticas cotidianas, sobre todo en las ciudades, repito, donde no nos da chance a comer, ¿no? O no tenemos tiempo de cocinar, porque la ciudad es como voraz, ¿no? Y te haces 2 horas de trayecto a donde sea, ¿no? Y traer tu topercito de comida, en donde yo como siempre arroz y pescado ahora, todos los días, porque me gusta mucho últimamente, pero también porque es una cosa muy rápida, ¿no? Muy rápida, y que me lo puedo traer en un topper y ya, ¿no? Entonces, pues sí, como vemos como todo el acceso, como pues sí, en diferentes escenarios, ¿no? En diferentes escenarios que nos cambian todo, la salud, todo. Sí, y por ejemplo, ahora nosotros estamos reunidos para hablar de comida, ¿no? Pero la mayoría de las personas lleva su atención a otras cosas que tienen que ver con su trabajo y no con su sustento. En mi experiencia, en ambientes menos globalizados, como son los pueblos alrededor de las ciudades, los pueblos que están en una gran lejanía de entornos urbanizados, su relación con los alimentos es muy distinta, ¿no? No solo con lo que llevan a la mesa, sino a quién le compran ciertos insumos o cómo los producen o cómo los recolectan, ¿no? Y hay ambientes o contextos en donde pues yo he estado, donde en ningún momento se deja de pensar en los alimentos, en cómo producirlos, prepararlos, etc. Pareciera que todo gira en torno a ello. Y en las ciudades estamos gran parte del tiempo pensando con el reloj en la mano, bueno, ya, sí. Ya tengo 40, perdón, ¿sabes? Como mirando la hora. Yo también no tengo. Y corriendo y tratando de evitar el tráfico y pues ya sabes, los embates de la ciudad, ¿no? Y eso siempre me hace pensar de en qué momento dejamos de ver a los alimentos y a los elementos que realmente importan, como el agua, como los animales que llevamos al plato. No los vemos, no sabemos dónde vienen, ni cómo vivieron, ni la manera en que fueron matados para llevarlos al plato. Cosa que es muy distinta en otros contextos. Y un poco eso es lo que percibo, o sea, que que las personas vuelvan a ver a los alimentos de una manera como un poquito más consciente. Porque no importa el tipo de refri y lo que tengas ahí, siempre tu refri va a decir todo de ti, todo. Las decisiones que toman. Estoy pensando estamos están así, ¿no? Sí. Aquí vamos a poner fotos de su refri. Ups. Lleno de cerveza. ¿Cómo se ve el refri de los panas? Lleno de sueños, de logros, posibilidades, ¿no? Pero me refiero a que sí. A raíz de que yo empecé con este proyecto, porque no fue de la noche a la mañana, mis hábitos y la intención con la que dejo el dinero, ¿no? En donde compro mis cosas para comer han cambiado totalmente. Okay. También la cantidad de cosas que mi desperdicio es ahora prácticamente nada, ¿no? Pero eso consiste como en relacionarte nuevamente con lo que estás comiendo. No todos tenemos la oportunidad de hacerlo porque, repito, no todos gozamos de ese privilegio de comer todos los días en la cocina. Incluso hasta pararnos a pensar que estamos comiendo, ¿no? Hay gente que tiene que resolver su día a día, ¿no? Como trabajo, cómo resolver esto, sí, ¿no? Sí. Bueno, a ver, vamos a hacer una pequeña pausa y ahorita retomamos como esto que estás mencionando, que me parece bien interesante que, por lo menos en redes, y bueno, el algoritmo ya sé que es bien engañoso y a veces da la idea de como de, todo el mundo está hablando de esto que a mí me interesa y a la mera hora, pues, no tanto, ¿no? Pero que cada vez veo más estas reflexiones, o sea, desde el cuestionar el tiempo que tenemos, desde cuestionar los traslados, desde cuestionar, o sea, que eso también determina todo, ¿no? O sea, lo que decías, sobre todo en las ciudades, de que la mayoría de las personas, pues, está más enfocada, pues, o sea, en llegar a la chamba y que no tenga un retardo, porque si no me descuentan y después me salgo y si tengo familia tengo que hacer esto y eso, ¿no? O sea, ¿en qué momento me voy a...? Pero aquí no pasa.
Pues no, o sea, que es también hablando como de, bueno, un paréntesis, como de resignificar el preparar alimentos y que acá no sea, bueno, acá en Las Panas tenga como una, o sea, una intención de ir más allá y no solamente producir por producir, ¿no? Que es también como parte de lo que, pues de que el sistema nos ha llevado a sentirnos así, ¿no? De que todo el mundo está cansado, está malnutrido, o sea, no tienes... Pues sí, no todo el mundo tiene como el privilegio de decir como de chale, no estoy comiendo suficientes verduras, no estoy haciéndome suficientes cosas, no sé, hervidas en vez de la garnacha, pero bueno, o sea, ¿quién tiene ese tiempo? Son un montón, es un mundo de cosas, pues de contradicciones también, pero a mí me parece bien importante que se esté hablando mucho más de eso como primer punto de partida de, bueno, o sea, tal vez no solo soy yo que no estoy haciendo lo suficiente, ¿no? O sea, no solo soy yo que no, o sea, que no me importa, ¿no? Entonces... creo que es un primer punto de partida para, bueno, o sea, después ver qué hacemos con eso que ya nos dimos cuenta. Vamos a, bueno, aquí no se preocupen, yo la estoy volviendo a armar, no la voy a tener que volver a armar. Vamos a mandar esto a refrigeración. Okay. Las masas de galletas se pueden refrigerar, se pueden congelar incluso, si hacen en casa 2 recetas, 3 recetas y les dura bastante bien, dependiendo del conge, dependiendo qué tanto lo abran, pero yo he dejado unas galletitas por lo menos como un mes y está bueno, ¿no? No, las mías. Aquí, no, aquí adelantamos producción como de cada semana, entonces aquí se seca un poquito y te puedes quitar, ajá, como aparte, ya no lo pongo en la masita para no... Bueno, si es para ti, pues está bien, pero... Es como cuando las abuelas y así ya banda que hace tortillas así, güey, ni se quema. No, así es Alma. Así toca su piel con el horno y ya ni se escucha nada. O sea, ya sí es una con... Sí, por eso no se le pega la masa, ¿no? Entonces, les voy a ayudar acá. Las vamos a poner en plástico. Entonces, pon aquí tu testa. También hace un poco de calor. Bueno, bastante. Entonces, eso también afecta. O sea, estamos usando mantequilla y pues, obviamente, el calorcito de nuestros cuerpos más el del ambiente, pues hace que nos quede más aguadito. Por eso, justo las vamos a mandar al refri. Y ya, entonces regresamos en un momentillo. Yo recomiendo siempre refrigerarlas por lo menos una media hora o si quieren, bueno, ya les dije, ¿no? De congelarla o toda la noche para que al día siguiente sea fácil de formarlas y cuando las metamos al horno, déjalo acomodo aquí. Cuando las metamos al horno, pues nuestra galletita conserve mejor la forma que le demos. O sea, si usamos cortadores de florecitas, animalitos o lo que sea. O aquí nos gusta hacerlas redonditas porque le ponemos ahí como palabritas. Y eso ayuda a que se conserve mucho mejor la forma en el horno, ¿ok? Listo, ahora nos vemos. Bueno, ya regresamos, ya dejamos un ratito en el refri las galletitas para que puedan estar un poquito más manejables y lo que vamos a hacer, compañeros, es porcionarlas. Entonces les di una raspa, puede ser un cuchillo, entonces vamos a dividirlas en 6. ¿Cómo es esto? Yo recomiendo primero a la mitad y luego cada mitad en 3. Primero marquen para que les queden lo más parejitas posibles. Y listo, vamos a porcionar, vamos a sacar 6 galletitas. Y lo que vamos a hacer después es que mientras seguimos platicando, pues simplemente vamos a bolear, vamos a presionar, a ponerlas en nuestra charola, presionamos un poquito y eso es lo que vamos a hacer mientras seguimos platicando, ¿va? Súper. No me quedaron del mismo tamaño. No, está bien. Si no, o sea, si ya las tenemos como separadas, incluso como que podemos arrancarle un pedacito a la otra, no pasa nada. Como para que estén lo más parejitas posibles. Y les voy a poner aquí un poquito de harina. Pueden tomar un poquitito de harina, nada más, como por si se les están pegando mucho. Recomiendo solo ponerse en las manos. En teoría, si su masita está realmente fría, aquí, como les decía hace rato, está haciendo muchísimo calor. Raro, ¿no? Ya es octubre, pero bueno.
Esto, nada más como para que no se nos peguen y ya. Entonces, yo recomiendo nunca agregar más harina ya a una masa que esté hecha, sea galleta, sea pancito, porque pues esa harina la absorbe la masa y entonces termina quedando un poquito más seca. Entonces simplemente es para que no se nos pegue tanto y listo. Bueno, muchas gracias, Alma. Bueno, pues creo que algo como, o sea, se nos pasa bien rápido como el tiempo acá y bueno, en la ciudad, que estábamos diciendo. Pero bueno, un poco para continuar con la charla, pues sí, creo que siempre creo que la política en realidad pues es transversal a todo, ¿no? Si justamente pues una se cuestiona cómo se forman las realidades, ¿no? Y que en realidad la política, lo económico, lo social, pues siempre está ahí, aunque no queramos verlo, ¿no? Y que justo sensibilizarnos y poderlo nombrarlo, que es algo que hacemos también acá en Las Panas, pues nos permite generar otros análisis, otras perspectivas y pues también generar esos pequeños cambios que sí pueden partir de nuestro día a día y de nosotras, nosotres como personas, ¿no? Que es un poco, creo, también lo que nos has comentado, Enrique, ¿no? Sí, creo que también es importante mencionar que gran parte de la tradición, no me gusta decir patrimonio, la tradición alimentaria se sostiene en nuestras casas y creo que debemos de mirar también de las recetas que se han cocinado durante generaciones, ¿no? O sea, creo que esa parte también es importante porque ahora creemos, bueno, por influencia de la comercialización de la comida tradicional mexicana a través de las cocineras tradicionales que ya tienen una relevancia mediática y comercial también, que no estoy diciendo que esté mal. Sin embargo, hay muchas personas que entienden que la tradición está en manos de estas figuras poseedoras de sus saberes y cultura en general, ¿no? Pero hay otra parte de la tradición que se sostiene cada día en las casas, en las fondas, en los mercados, y eso es también importante de ver. Hace rato mencionabas la parte de los mercados agroecológicos y, por ejemplo, en mi experiencia a raíz de estar indagando y experimentando e involucrándome más con los alimentos y su historia y en diferentes contextos, siento que muchas de las personas recurren al mundo digital para encontrar las recomendaciones, ¿no? ¿Dónde está el mercado? ¿Dónde está el ingrediente de moda, el lugar de moda, etcétera? Pero hay un mundo real que estamos descartando. Yo no los aplasté así. Bueno, ahora los aplasto. Y que consiste más en salir a la calle y darse cuenta que ahí están los productores también. Y que hay un montón de productores en la ciudad buscando la oportunidad para vender sus productos en los espacios públicos y que afortunadamente yo he podido encontrar y que me he podido establecer, ¿no? Con algunos y de manera muy fácil sin tener que pasar por un intermediario. Ahí están, pero a veces no los vemos porque nuestros ojos también están entrenados y también nuestros gustos influenciados por lo que escuchamos, por lo que vemos en redes, ¿no? Y no necesariamente un puesto de un productor ya sea de Toluca, de Milpalta, o algunos otros lugares, tengan como esa imagen, ¿no? Incluso ese ímpetu de presentar sus alimentos bonito, ¿no? Y entonces creo que también debemos de sensibilizarnos y empezar a buscarlos por nuestro propio pie. Creo que es muy, muy importante eso. Y pienso, o sea, como valorarlos, ¿no? También implica como otras cosas, porque pienso yo, digo, ahorita hay una palabra, un concepto que todo el mundo ya lo habla y ya no sé cómo se está entendiendo el tema de la gentrificación, ¿no? Al final, digo, hay como si ya hablamos
impactos está teniendo en las comunidades, como esto que dices, ¿no? Esta comercialización de lo que ya hay en las comunidades, de lo que ya hay en las colonias, y que quizás, o sea, creo que va un poco junto a lo que decías de que tanto al ver las cosas cotidianas, pues las vemos con otros productos, en este caso del capitalismo, ¿no? O sea, como si vivimos siempre, sí, ese es el mercado que siempre he ido, al que sí, siempre he ido con la señora Juanita, ¿no? Sí. Pero de repente ya alguien se le ocurrió hacer un TikTok ahí o lo que sea, y ya la señora Juanita ya tiene un montón de gente, ya tiene que subirlo y está bien, ¿no? O sea, y tal vez dejamos de ir ahí porque entonces dejan de hacer nuestros espacios para hacer un espacio ahora, que bueno que le va bien a la señora Juanita, pero que incluso pues hace toda una modificación de cómo son los alimentos, de cómo son las atenciones, incluso de cómo son nuestros barrios, ¿no? Y tenemos que montarnos a lo mejor de ese otro espacio, ¿no? O sea, es como muy complejo porque por supuesto queremos que Juanita venda mejor, pero todo lo que conlleva como a esas recomendaciones, a esas cosas del día a día en las colonias que estamos hablando de la ciudad, yo principalmente, no sé, en otros estados que seguramente son procesos que están pasando también, pero que tienen un impacto, que están teniendo un impacto en las colonias, ¿no? O sea, justo como de, pues sí, Juanita ahorita tiene el boom y a lo mejor eso lleva a otras personas a ver la colonia que nunca habían visto antes, ¿no? A mudarse ahí y seguramente Juanita ya no va a poder sostenerlo y van a llegar otras empresas y van a ocupar el Sí, es que... Es muy complejo, pues, ¿no? Claro, es que el capitalismo lo corrompe todo. Sí, la verdad, o sea... como decías, ni para la señora es sostenible, ¿no? Porque a veces en el afán de cumplir, de satisfacer cierta demanda, empiezan a cambiar sus métodos de producción, ¿no? Incluso empiezan a acaparar ingredientes de otros, ¿no? Y es justamente como se empieza a pervertir la cadena, ¿no? de producción, una cadena que posiblemente en otro volumen sería más sostenible, con un crecimiento más responsable y ordenado. Pero nosotros, cuando vamos a estos lugares y se empiezan a gentrificar, también rompemos con ese orden, ¿no? Sí, y que tiene también que ver con, o sea, decías como en esta modificación, me quedé pensando en lo que es, o sea, el gusto, ¿no? En el sentido en el que muchas veces se termina adaptando como a ese gusto ahora masivo y, o sea, no sé, me puse aquí, me disocié, pero como a pensar, o sea, como qué es lo que le gusta a... Es distinto como hablando de este ejemplo de Juanita, ¿no? Que le compramos y conocemos. Y que de repente cuando empieza a llegar como, empiezan a pasar todos estos procesos de gentrificación donde empieza a pasar justo lo que dices, de que se empieza a modificar, empieza a escalar de una manera que termina siendo súper desproporcionada, ¿no? Como una cosa ya más bien voraz de los recursos, también cambia un poco el gusto, ¿no? O sea, esto que decías, me quedé pensando esto que decías de las redes, o sea, de cómo busca la gente a dónde ir, y que terminan siendo como cosas virales y terminan, muchas personas sí se terminan guiando como por eso y tú vas al lugar, bueno, yo no voy a ninguno de esos lugares, pero de repente sí, no es como de, bueno, a ver, vamos a ver por qué está de moda esto, o vamos a ver por qué es tan famoso ahora, por qué hay 100 TikToks de todo esto, y entonces sí termina viendo como una cosa en donde... este lugar que hace esta cosa que era como lo que lo hacía único, si quieres, que es lo que llamó la atención, de repente termina siendo una cosa ya pues masificada, ¿no? Donde se empieza a reproducir y sí cambia un poco como el gusto. O sea, últimamente he estado como yo analizando un poco eso, o sea, de las cosas que son virales y famosas en cuanto a alimentos, restaurantes, changarritos, mini puestos. Y sí termina cambiando un montón, o sea, mucho más allá de esta queja de que las cosas ya no pican o de que ya no se usa salsa, ¿no? Que se está usando un montón, sí termina viendo una cosa que modifica también en cuanto a los sentidos, en cuanto al paladar, en cuanto a cómo se ve,
vende más algo que se ve, o sea, lindo, que sigue siendo como instagramable o que tiene un letrero luminoso y cosas así, y termina siendo más una cosa de imagen que en realidad, o sea, como de gusto, de probar algo. O sea, eso lo digo como de mi perspectiva, de algunas cosas que he visto, y creo que sí se termina modificando. O sea, es una de las cosas que, o sea, pues no sé, o sea, que se nota más allá de perder lo que decías como que es patrimonio, las recetas como tradicionales, o sea, sí termina diluyéndose un poco algo, pues sí, o sea, de lo que conocemos en cuanto a sabores, en cuanto a procesos culinarios, en cuanto a, pues no sé, o sea, recetas que llevan, no sé, o sea, muchas horas de preparación y demás, y cuando se termina haciendo algo como súper masificado, todo tende a acelerar los procesos. O sea, lo vemos aquí, por ejemplo, con el pan, ¿no? O sea, el pan que hacemos acá, pues, o sea, hay panes que llevan de 3 a 4 horas, ¿no? Nuestro pan de muerto más o menos le lleva como unas 4 horas, y eso que no usamos, o sea, en esa cosa, en ese específico, masa madre ni nada, pero sí se termina viendo a veces como, o sea, en desventaja de por querer llegar a un público masivo y querer como vender más, que es lo que necesitamos, y salir en redes y cosas, sí se terminan sacrificando un montón de cosas, y además, más allá del sabor, pues viene aquí esta parte de aceleradores, de conservadores, de aditivos, ¿no? Que te permite tener, o sea, producir más porque lo quiero es vender más, y sí termina impactando en la salud, ¿no? O sea, ya me fui, o sea, hice como todo, hay un recorrido, pero porque todo está súper relacionado, o sea, partiendo de esta cosa de, pues sí, o sea, de que los espacios dejan de ser espacios locales, y la cosa es de que o sea, las cosas como que probamos también dejan de ser esas cosas, pues no sé, sanas, justas, etc, etc, etc. Voy a hacer una pausa acá, justo porque vamos a empezar, como saben, las personas que han visto Amasando la Palabra, esas galletitas generalmente les ponemos letras y que les invitamos también a comprar acá en su panadería social, y justo voy a, ahorita este comercial lo voy a donar como parte de lo que dices, porque vamos a hacer la prueba del diablo. Te invitamos, Enrique, Alma y ustedes en su casa, a pensar en una palabra significativa, algo, un mensaje que quieras poner en tu galleta con estas palabritas que se van a hornear, y que justamente estas, cada persona invitada que viene amasando la palabra, pues recuperamos las palabras. Entonces, si ustedes vienen a comprar un paquete de galletas, se encontrarán con palabras que a lo mejor dijeron las chingonas, Enrique, así todas las invitadas que han venido acá, nosotras mismas, ¿no? Que han venido acá amasando, entonces toman el tiempo, da un mensaje poderoso en tus galletas, no sé qué la letrilla. Y bueno, yo retomando rápido, ya estamos a punto de cerrar este espacio, un poco como pensar también como, voy a tomar algunas palabras como tradición, y voy a aumentar otra que es como de repente como vemos las tradiciones como cuestiones esencialistas que no pueden mutar o pueden cambiar, ¿no? Que es una crítica importante a la antropología y a la etnología. Entonces, también desde una visión de acá, ¿no? Desde las panas, desde alguien que, por ejemplo, yo tengo que interactuar mucho con el mercado de afuera y de cómo vendemos nuestros productos, porque necesitamos vender, porque en nuestro caso eso queremos que sostenga al proyecto, ¿no? En un futuro. Y que recordar como otra vez, o sea, como nada es bueno, nada es malo, pero me hizo pensar como en estas situaciones de que primero, pues, las tradiciones no son estáticas, ¿no? La vida cambia, las recetas cambian, es un gran ejemplo de que pues, la vida se mueve, muta, y que nada es esencial, ¿no? No existe lo esencialista. Entonces, con cada contacto que tenemos, pues seguramente va a cambiar, ¿no? Incluso nosotras con las recetas que empezamos hace 9 años, que primero no se comercializaban, se hicieron acá, hemos tenido que cambiar porque la harina sube, porque la mantequilla sube, porque, por ejemplo, yo que inicié con un proyecto vegano, al final me di cuenta que elaborar pan vegano convocaba a mujeres muy politizadas ya, que justo no consumían animales y productos animales.
Y yo, o sea, justo cambié a recetas que sí lo incluían, aunque en ese momento políticamente no lo aceptaba, pues porque quería conversar con las personas del día a día, ¿no? Con las mujeres adultas, con las mujeres que estaban en sus casas, así, y que un pan vegano no me lo permitía, porque ellas no estaban interesadas en eso, ¿no? Entonces, o sea, lo cambié, ya se cambió el proyecto, etcétera, 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 y que justo desde acá también entrar a ese juego, que tenemos que entrar como en ese juego, hay que decirlo, ¿no? Si una está como en redes sociales, tiene que entrar a esos juegos, ¿no? De queremos vender, ¿no? ¿Cómo llegamos a las personas? ¿Para qué va dirigido esto, no? Sí. Y que quizás encontrar un punto medio es bien complicado, ¿no? O sea, porque estamos hablando de una economía compleja, que a veces estamos arriba, o sea, justo unos compañeros acaban de cerrar hace poquito, ¿no? O sea, por cuestiones económicas, ¿cómo te sostienes primero en una vida capitalista y en un mercado que consciente o inconscientemente decides entrar, ¿no? En este caso, como en las pandas, ¿no? O sea, estamos en un barrio que también seguramente estamos contribuyendo a gentrificar, que yo al final, pues soy de la Cuauhtémoc, no soy de Zacalco, pero he vivido mucho tiempo en la Cuauhtémoc, y entonces también como habito los espacios, pues es diferente, pero al final cuando llegamos nosotros a este espacio, yo particularmente sentí que lo estábamos ayudando a la gentrificación. Yo rento en un barrio que seguramente estoy contribuyendo a la gentrificación, ¿no? Consumo en lugares que seguramente también en algún punto ayudaría a eso o no lo sé, ¿no? Pero pues al final tenemos que entrar como a ese juego, ¿no? O sea, ¿no? Nosotras queremos que lleguen más personas aquí a comprar, tenemos ciertas posturas, en particular yo de, sí, personas extranjeras, sí, en qué modo vienen esas personas extranjeras, ¿no? Pero bueno, porque es un espacio político, politizado, ¿no? Sí. Pero hay otros lados que no, y también es súper válido, ¿no? Esto porque eso, me gusta hacerlo del diablo, pero justo porque también nosotros estamos de ese lado, o sea, ¿quién no está en ese entramado del capitalismo voraz, de cómo se están dando las cosas en las ciudades, en las comunidades, y que impacta obviamente al campo, que impacta un montón de personajes que están involucrados en la economía, ¿no? Es complejo. Yo siempre digo que la cocina, antes que ser un producto, antes que ser un recurso turístico, antes que ser un objeto de estudio, es una expresión del espíritu. Y es cuidado, y son vínculos, y son relaciones reales, ¿no? Y esa parte de la cocina se ha olvidado mucho pues justo por lo que vivimos, porque ahora todo lo vemos detrás de un escaparate o debajo de la luz neón, cuando antes los espacios donde se vendían la comida eran de alto nivel utilitario. Era lo que la gente necesitaba. Las cantinas eran un lugar de descanso, de encuentro, para donde la gente iba a vender sus productos, a encontrarse con gente, ¿no? No era este lugar de ahora, de donde vas, llegas con tus amigos, no es que te encuentres con gente necesariamente local, consumes y te vas, ¿no? O sea, ahora ya los lugares, por ejemplo, pues carecen de esta perspectiva utilitaria. Lo veo más, por ejemplo, en los coworkings, que pues es un lugar que te sirve para algo, ¿no? Pero si hablamos de lugares como de uso popular, pues están los mercados, las fondas, pero cumplen funciones muy específicas que no van tan dirigidas a la convivencia, perdón, ¿no? Entonces, sí me parece muy, muy interesante ese punto, porque ¿quién puede escapar a un orden social que está atravesado por el capitalismo, ¿no? O sea, es prácticamente imposible, ¿no? O por ejemplo, un sistema de salud, ¿no? Pues es imposible, tienes que recurrir a ello y también eso está condicionado
a muchas otras variantes, ¿no? Que no dependen de nosotros. Ojalá que pudiéramos ir cuando quisiéramos y cuando lo necesitáramos, pero no es posible, es cuando ya te estás muriendo. ¿No? La verdad. Sí, es complejo, pues, ¿no? O sea, está bien bueno como todas las alternativas y las resistencias que siempre desde abajo, o sea, nunca voy a cansarme de decirlo, Sí. las resistencias surgen de abajo, ¿no? Del pueblo que justo, ayer no me choqué que es así como un audio que dice de dónde salió, que es como una cosa de, no sé cómo me con gente pobre, porque siempre, siempre con una manera de no sé qué, ¿no? Y yo siempre he dicho que justo la gente de arriba, o sea, que tiene como la cabeza en función de los negocios y de cómo puede capitalizar eso, que esas cosas que para las personas de abajo no sirven para resolver en nuestro día a día y que son muy creativas y que son muy inteligentes, o sea, siempre se capitalizan con personas con otros accesos económicos, ¿no? Pero regresando un poco a lo de la lucha, pues sí, ¿no? O sea, como que esas otras alternativas de buscar, de encontrar otros espacios, pues sí, más sostenibles, más, que estén más comunidades, que les interese lo que hacen, y todo eso que queremos con una buena alimentación, que también implica como pues humanidad detrás, ¿no? No solo el capital. Pues están ahí, ¿no? Están ahí y que creo que ahora el capital justo las ha jalado un poco, las está capitalizando tal cual, pero de todas maneras está ahí, ¿no? Está ahí y creo que tampoco todo es malo, o sea, creo que algo que también es importante es que también las personas, regresando por ejemplo al tema de estas cuestiones de tianguis, productores agroecológicos, o sea, por ejemplo, yo cada vez veo a personas también productoras más politizadas, ¿no? O sea, como que antes casi los nopales, ay, dame lo que quieras, ¿no? Y ahora es como de, no, o sea, págame lo que se debe de pagar, ¿no? Págame y, o sea, yo también necesito ganar, yo también necesito una mejor vida, ¿no? Sí. No es como mucho el porcentaje todavía, pero yo sí he visto estas diferencias que a mí me parecen muy importantes, ¿no? De cómo estas luchas también cada vez, también lo que dices Alma, como del algoritmo engaño, no sé si es muy Sí. o si realmente ya se habla más de eso, ¿no? O sea, como de pues, poder tener como otras visiones, ¿no? De las necesidades de las otras personas, ¿no? Pero bueno, sí es importante como pues seguir visibilizando como estas otras luchas, ¿no? Que me parecen bien importantes, las de base, las que están ahí, las que nunca se ven. Y nosotros que hemos no escogido, pero, o sea, más bien como que al final tenemos que estar como en este otro mundo, sí, de las redes, sí, como de comercializar o de compartir lo que hacemos de otras maneras, porque estamos en este sistema de tener que sobrevivir así, pues apoyar a la visibilización de esas luchas, ¿no? Y como de generar otras apuestas y otras prácticas, aunque sea pues muy pocas. De a poco. Sí. Exacto, o sea, hablando de nuestras prácticas, creo que hacernos un poco más conscientes de cómo estamos viviendo lo que comemos, nos va a llevar a un mejor, ser más responsables no solo en la manera en que comemos, sino a quién le compramos los ingredientes y cómo los aprovechamos en nuestras casas. Eso es muy importante y creo que es algo que no es un tema menor, no es un tema del que todo el mundo esté hablando, pero nosotros sí. Y Enrique, o sea, bueno, ya que, o sea, ya nos explayamos un montón y está bueno porque justo da para un montón de episodios, o sea, pero tú, o sea, desde Mesa de Pueblo, tengo entendido que de repente justo haces como esta especie de abrir el diálogo, ¿no? O sea, de reunirse a hacer una receta o a compartir recetas, o sea, esta fue como, pues no sé, cuéntanos un poco de eso. Creo que es muy necesario reunirnos alrededor de la cocina, ¿no? Y reflexionar de nuestros alimentos tal y como lo estamos haciendo ahora.
Por ejemplo, algo que normalmente hago con amigos y gente allegada es compartir recomendaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las recomendaciones personales tienen un valor realmente importante, porque para recomendar un lugar o un producto es que tú has tenido que pasar por él y representa algo para ti, pero no desde su dimensión, ¿cómo se llama? Hedónica, ¿no? Como sabe rico y ya, ¿no? O sea, quizás porque conoces a la persona o porque en determinado lugar cumple con ciertas necesidades que tienes. Es decir, una fonda no es la mejor fonda por tener la comida más rica, siempre. Es porque es la fonda que queda cerca, porque es la fonda que tiene un buen precio, porque es la fonda que te sirve el huevo a la mexicana tal y como te gusta, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esa es una manera mucho más sensata de mirar a la comida que experimentamos fuera de nuestras casas, ¿no? Otra también es de compartir historias alrededor de la comida. Todos tenemos una historia alrededor de la comida, ¿no? Entonces, me gusta mucho compartir de mis anécdotas, que además me gusta escribirlas y coleccionarlas, ¿no? Porque creo que hay que despertar esa sensibilidad también para relacionarnos con los alimentos y coleccionar recuerdos a partir de ellos, ¿no? Porque todos vivimos con los alimentos todos los días, pero es algo tan cotidiano y tan de nuestro día a día que los dejamos de mirar. Entonces, no se trata de romantizar tampoco, sino de sensibilizarnos y saber que los alimentos representan un tiempo dedicado, un conocimiento que viene de mucho tiempo atrás, ¿no? O sea, hablando, por ejemplo, del maíz, ¿no? Que tiene 10,000 años viviendo entre las manos de la humanidad, ¿no? Entonces, creo que es algo muy, muy importante. Por ejemplo, si las personas, supongamos que en un mundo ideal las personas valoraran la comida tradicional tal y como todos quisiéramos, ni pensar traer maíz transgénico a México, ¿no? Porque muchas de las preparaciones que se hacen día a día y que comemos los mexicanos dependen de los maíces nativos, ¿no? Entonces, no te vas a hacer un pozole con el maíz güero, ¿no? Con el maíz amarillo, ¿no? No, pero, ¿sabes? Como que creo que es muy importante volver a mirar a nuestro entorno inmediato y alejarnos de las pantallas y ver a los alimentos a través de las pantallas. Creo que es importante cocinar y cocinar para los demás. Y así como invitamos a nuestros amigos a un bar, quizás invitarlos a comer a casa. Creo que ahí hay gran parte de un legado culinario que merece ser visto y compartido. Muchas gracias, Enrique. Vamos a hacer una pausa, vamos a regresar a despedirnos, a cerrar, y vamos a hacer una pausa para llevarnos ingredientes al horno. Sí. Sí, recuerden hornear, todo está en la receta, pero siempre precalentar el horno, por lo menos 10 graditos arriba de cómo van. Estas galletitas van a 170 grados, de 160 a 170 grados. Luego le cambiamos porque todo depende de su horno, o sea, depende un montón. Aquí tenemos hornos bien potentes, entonces acá las dejo a 160, en casa puede llegar hasta 180, ¿va? Y ahorita regresamos. Pues regresamos a despedir amasando la palabra, el penúltimo amasando la palabra de este año. Gracias, Enrique, gracias, Alma, gracias, Belén, gracias. Como siempre, pues eran un montón de cosas y qué bueno que siempre nos vamos con más dudas, con más ganas de platicar, con más ganas de conocer. Y pues ya para despedirnos, Enrique, ¿nos quieres contar qué viene para Mesa del Pueblo? ¿Dónde están tus redes sociales? Mesa del Pueblo está como @Mesa del Pueblo en todas las redes sociales, Meta y TikTok.
¿Qué viene para Mesa del Pueblo? Pues seguramente seguiremos haciendo, va a haber una sección nueva de lectura de libros, perdón, lectura de libros relacionados a la antropología, a la sociología de los alimentos. Y pues bueno, síganme. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias a quienes nos ven, a quienes nos escriban, pongan los comentarios, escríbanos en redes si vieron el episodio, si les hicieron, pues si les hizo sentido algo, nada, si les generó algún comentario. Pues gracias también, Enrique, gracias, Ro. La alimentación y la cocina y todo lo relacionado da para hablar un montón. Y qué bueno que se hable mucho más. Y pues nada, al rato les enseñamos nuestras galletitas que se están horneando. Gracias. Vamos a subir seguramente el episodio otra vez a nuestro Facebook. Igual ahí podemos, como, no sé si es, pero vamos a echar ahí unas cosas. Gracias. Nos vemos el siguiente Amasando la Palabra. Vengan, síganos en redes sociales. Ahí aparecen nuestras redes sociales. Y pues los esperamos acá también en nuestra familia social. Sí, es la mejor época. Vengan. Pan de muerto. Siempre vengan. Pero sí, Sí, es la mejor época, pero vengan siempre. Adiós.